les decía anoche a los compañeros que es necesario identificar esa temática porque, por ejemplo, el fuerte mío es la educación y es la parte política. Yo puedo trabajar en esa parte con otros compañeros que también dominen el tema. Buenas tardes, buenas noches, nos encontramos con el profesor Eustorgio. Bienvenido, profesor, a este medio. Si no sabe, yo le digo. Es un placer para nosotros tenerlo aquí, para que nos narre un poco la historia de Puerto Libertador, en su saber y en lo que usted ha logrado registrar. Muy buenas tardes o buenas noches ya prácticamente. Te agradezco pues la gentileza que ha tenido para llegar acá. Eh, en este medio digital muy escuchado, muy observado en todas partes y que a buena hora pues nos tiene informado a cada momento. Eh, realmente yo tengo algunos escritos sobre la evolución del municipio de Puerto Libertador. He participado en muchas conferencias acá desde el municipio, que hoy en día se ha perdido eso. He manejado también la parte política, el fuerte pues ha sido la parte de la educación y ahora pues con la buena idea de unos amigos, exalumnos míos, casi todos eh, bijagüeros, de tratar de rescatar, reconstruir, sistematizar la historia de Puerto Libertador hacia la búsqueda de la identidad cultural, pues que es un aspecto bastante complejo, pero que es necesario que a buena hora en esto haya llegado este grupo de bijagüeros a rescatar eso para trabajar en ese sentido. De tal manera que anoche recibí la visita de ellos. Ya yo venía siguiendo el proceso que ellos iniciaron por Facebook, porque yo tengo ya alrededor de mes y medio que he estado alejado de todas las cosas por cuestiones de salud. Entonces, la única forma que se me ocurrió de participar el 20 de diciembre en eso fue dejar un documento escrito, que ya lo tengo aquí, un marco general de más o menos de la historia de Puerto Libertador en algunos aspectos, consciente de que es necesario que a partir del 20 de diciembre, cuando se haga ese encuentro, se empiecen a formar unas mesas de trabajo y se establezcan unas temáticas que se puedan trabajar en las mesas de trabajo para poder consultar, para poder documentar, para poder investigar y así sentarse a sistematizar toda esa información que es necesaria para que las juventudes que hoy, con la seguridad se lo digo, desconocen la historia de Puerto Libertador, puedan apropiarse de eso y puedan ellos sentirse orgullosos de lo que es ser una persona bijagüera. Es un término pues bastante coloquial, un término que digamos que atípico porque obedece también a algo que yo planteo aquí, que es una planta hidalga que no solamente sirvió para techar las primeras casas construidas en este pueblo, sino que también se constituyó un elemento fundamental para la delicia o para envolver o empacar el arroz cocido, las vituallas, y eso pues le da un sabor sin igual a las comidas, con lo cual pues se satisfacen las necesidades de propios y extraños. Entonces yo escribí ese documento que creo lo van a leer ese día y pues ahí hay que hacer algunas precisiones que obviamente uno con el tiempo se va olvidando, pero que va a poner a pensar a la gente y va a poner, bueno, aquí falta esto, acá falta esto otro, entonces vamos a recoger esa información, tenida esa información, repito, las mesas de trabajo, de acuerdo a la temática que se le asigne, empezará entonces a sistematizar, a redactar. En ese sentido es bueno trabajar sobre cómo inició la educación en Puerto Libertador en varios momentos. En un primer momento que en casas con maestros particulares y en otros momentos ya cuando inicia la educación ya formal o la educación pública, cómo nació, cómo fue ese proceso, cuál fue el primer aula que se construyó, dónde quedó, cómo se le llamó, colegio comunal, por ejemplo. Hablar también de la minería, hablar de la violencia, hablar de la cuestión de la salud, es decir, unas diferentes temáticas que les decía yo anoche a los compañeros, pero hay gente que tiene afín y que domina la parte de la salud, otros que dominan la parte de lo que fue la violencia acá en Puerto Libertador,
otros que dominan la parte forestal, la parte de la minería. Entonces, eso es necesario recopilar toda esa información para empezar a sistematizar la historia del municipio de Puerto Libertador, que ya muchos pues, han leído artículos y saben cómo inició, pero que es necesario que las juventudes, las nuevas generaciones se apropien de eso para que la historia pues, salga adelante y conozcamos realmente cuál es nuestra identidad cultural. Entonces en ese documento, desafortunadamente yo no voy a poder estar, pero en ese documento dejo ahí unas reflexiones generales que nos van a servir, porque lo tengo entendido que lo del sábado es un abreboca, donde va a haber un encuentro como que para conocerse todas las personas que han tenido alguna incidencia, a exalcaldes que ha tenido el municipio de Puerto Libertador, y que a partir de ese momento entonces vamos a poder iniciar esa sistematización para que después en otro encuentro podamos tener unas memorias y el pueblo pueda conocer las memorias de lo que es la historia del municipio de Puerto Libertador. Bueno, yo lo planteo aquí en el documento porque tuve la oportunidad de conversar con muchas de las personas que ya han fallecido, que los primeros que llegaron acá, y de esas conversaciones pues me quedaron algunas enseñanzas. Las personas, pues no hay un registro que diga que las personas que llegaron acá, los primeros colonizadores, fueran personas letradas. Eran personas que prácticamente en las conversaciones que tuve con algunos de ellos, pues no llegaban sino a tercero primaria, pero que tenían una claridad meridiana para el manejo de las operaciones básicas de la matemática. Y eso pues les servía a ellos para sus negocios, para sus quehaceres, y pues en vista de que ellos no pudieran estudiar, no porque no quisieron ellos, sino porque no tuvieron esa oportunidad, pues muchos sí se empeñaron, hicieron el esfuerzo, el sacrificio por mandar a sus hijos a estudiar. Otros, pues no porque no hayan querido, sino porque las condiciones también socioeconómicas no se lo permitían. Los pocos que salimos a estudiar el bachillerato y en la universidad de acá, de pronto porque tenían unos medios económicos, no es el caso mío, pero sí teníamos familia, por ejemplo en Sagún, en Montería, donde uno podía ir a estudiar y pues no pagaba uno ni estadía ni pagaba alimentación, solamente llevaba de acá cuando iba víveres y venía de vacaciones y regresaba con víveres y así, pero sí hubo una preocupación por muchos pobladores de que sus hijos realmente se educaran y pudieran servirle al municipio de Puerto Libertador, como en efecto se hizo. Yo creo que es necesario también ahí plantear cuáles fueron los primeros profesionales en esa mesa de trabajo que tuvo el municipio de Puerto Libertador, cómo transcurrió eso, qué sacrificio tuvieron que hacer, porque eso no es gratuito, eso se necesitaba de un esfuerzo, de un sacrificio, una voluntad que es la que hoy uno no observa en los jóvenes de estas nuevas generaciones. Claro, pero como usted lo dice, esto es solo una abreboca. Van a haber muchas personas que no van a quedar registradas este día, que se va a empezar, pero este es el principio para que los demás se vayan anexando. Sí, exactamente. Lo que se quiere con esto es que la gente, al ver que se está ya trabajando sobre eso y tengan conocimiento de algunas cosas sobre el desarrollo, sobre el crecimiento del municipio, del caserío como tal en esa época, ellos puedan aportar. Mire, yo tengo esta información, la puedo aportar para que los que vayan a sistematizar, a redactar, pues tengan esto en cuenta. Lo importante es que hay que documentar lo que se va a decir, porque si no se documenta, pues podríamos estar cayendo también en la especulación. Y lo que se trata es hacer una reconstrucción histórica de cómo inició, creció, evolucionó Puerto Libertador Bijao, de tal manera que eso no se convierta, repito, en especulación, sino que haya una aproximación a esa verdad, que es lo más objetivamente posible. Y lo importante acá es lo de la identificación de la actividad cultural, que lo planteo yo en el documento, que si bien los primeros pobladores, colonizadores llegaron de las sabanas de Córdoba y Sucre, también hay que tener en cuenta la población ancestral, a los indígenas, a los afrodescendientes y a la población antioqueña que jugó un papel fundamental en la parte comercial de lo que hoy es Puerto Libertador. Entonces, esa mezcla de esa pluralidad étnica obviamente tiene que ir configurando una identidad cultural que ya la tenemos. Lo que hay es que sistematizarla y lo que hay que plantear cómo se hace o cómo se identifica esa identidad cultural.
porque hay elementos, eventos en la parte social, en la parte económica, en la parte política, en la parte cultural, en la parte artística, que no es solamente propio de los indígenas, no es solamente propio de los afros, no es solamente propio de los primeros colonos o propio de los antioqueños, sino que esa mezcla de esos grupos étnicos, de esa pluralidad, va dando origen a la configuración de una identidad cultural que es la que nos va a diferenciar de otros pueblos. Profe, un placer tenerlo aquí. Lastimosamente no va a poder estar, pero nos deja su documento plasmado y esperamos que para la próxima usted esté presente. Bueno, muchas gracias a usted por la oportunidad que nos brinda. Pues en todo lo que esté de mi parte, pues ahí estaré apoyando, aportando. Yo estoy bastante alejado ya de la parte política, de la parte social, pero sí me gusta estar leyendo, me gusta estar escribiendo y cuando me necesiten que yo pueda aportar, tengo una habilidad para redactar, que ya uno con la información en la mano pues puede redactar y puede contribuir en ese sentido al objetivo que está buscando este grupo de bijagüeros que a buena hora, repito, pues están planteando esto para que las nuevas generaciones conozcan cómo inició este pueblo, para que la historia no se olvide.